Viva y a los que están a través del Facebook Live, bienvenidos. No se olvide darle compartir para que esta palabra pueda ser alcanzado por muchas personas, así como usted y a mí nos alcanzaron un día. Amén. Gloria al Señor. Bueno, mis hermanos, quiero trasladarles en esta noche la palabra del Señor, algo que quiero que como iglesia podamos nosotros ir desarrollando. Hace 15 días estuvimos en el Congreso Pastoral del Ministerio y se trataron tres aspectos que se los va a trabajar ministerialmente. El uno es la adoración, la verdadera adoración al Señor, porque de ahí parte toda nuestra relación, nuestra bendición y todo lo que nosotros querramos con el Señor. Entonces, ese es el primer tema que quiero que ustedes guarden en su corazón y vamos a irlos desarrollando como el Señor lo permita. El segundo tema que quiero que desarrollemos como iglesia es la mayordomía. Y la mayordomía es la administración de los bienes tanto naturales como los bienes espirituales que el Señor nos ha dado. Y eso también como iglesia tenemos que aprenderlo, tenemos que manejarlo para que podamos estar en una armonía con el Señor. Y en tercer lugar es la paternidad espiritual. La palabra de Dios dice que nosotros somos hijos espirituales. Ya no somos huérfanos, ¿verdad? Tenemos un Padre que está en los cielos. ¿Cuántos creemos que Dios es nuestro Padre? Entonces, en ese orden de ideas, quiero que la iglesia esté trabajando en eso, porque es una dirección ministerial, una dirección del ministerio. Entonces, vamos a empezar en esta noche con la adoración, la verdadera adoración a Dios. He titulado este tema Verdaderos Adoradores. Acompáñenme a Juan 4:23, por favor. Juan 4:23. Dice la palabra del Señor: mas la hora viene y ahora es. ¿Cuántos creemos que la hora viene, hermano? Nosotros nos estamos preparando para un acontecimiento que va a cambiar nuestra vida. Estamos esperando, hermano, la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y ahora es. La palabra nos está exhortando que empecemos desde este momento a buscar ese acontecimiento que va a ser para la vida del creyente, hermano, por lo cual nosotros estamos trabajando. Yo creo que cada uno de nosotros venimos a la iglesia es para tener esa esperanza de que vamos a ser llevados al cielo y vamos a disfrutar de la eternidad con Dios. ¿Cuántos queremos hecho? ¿Ven? Dicen, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces mire cómo la palabra dice que nosotros debemos adorar en espíritu y en verdad. Amén. Vamos a hacer una palabra de oración para entrar en el tema de esta noche. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias. Hoy te pedimos, amado Padre, que seas tú enviando a tu Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Señor, el Espíritu que nos conduce, que nos enseña, Señor, que nos anima, Señor, que nos alienta. Hoy lo necesitamos en esta noche, en cada uno de nuestros corazones. Padre, da, Señor, la revelación, la luz a tu palabra, para que podamos extraer, Señor, lo que tú quieres enseñarnos, ponerlo por obra, amado Dios, que no seamos solamente oidores. Esta noche queremos ser hacedores de tu palabra. Por eso esta unción preciosa, Señor, esa unción, Señor, bendito Dios, que viene de los cielos, derrámala ahora, Señor.
Todo distractor, quítalo de nuestra mente, de nuestro corazón, de este lugar, Padre. Pues Señor, abre los aires espirituales para que tu palabra fluya, Señor, corra, sea glorificada en medio de nosotros, y que nosotros podamos hacer, Señor, para lo cual tú la has mandado en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Te bendecimos. La iglesia dice amén, amén y amén. Mire cómo el Señor dice que anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y quiero que nos quitemos de nuestra mente que el adorador solamente es el que toca un instrumento o el que es músico. Quiero que quitemos de nuestra mente la idea de que si yo no toco, si yo no canto, pues no puedo adorar al Señor. Usted se da cuenta, el pasaje donde nos está hablando, Juan 4:23, es ese pasaje donde Jesús encuentra a una mujer en un pozo y ahí, hermano, yo veo que Jesús no tiene ningún instrumento. Jesús llega a esa mujer y le dice: es necesario que tú adores porque ustedes están adorando a quien no conocen. Y el Señor Jesucristo la lleva, hermano, hasta tal punto en que ella cambia su manera de dirigirse al Señor. Hermano, déjenme decirle, déjenme imaginar que cuando la samaritana tiene el encuentro con Jesús y le habla de la verdadera adoración, ella lo mira diferente a Jesús. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. El verdadero adorador, un adorador en espíritu y en verdad, mira a Jesús, mira al que es digno de adoración de otra manera. No solamente lo miramos como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, sino como aquel que es todo en nuestra vida y en nuestro corazón. Si usted se da cuenta ahí, la samaritana después desde ese momento, la vida de ella cambió totalmente. Y el adorador, hermano, a través de Jesús, a través de la verdadera adoración, de abrir su corazón a Jesús, la vida de nosotros no va a ser igual, hermano. Por eso nosotros tenemos que buscar esa adoración que el Señor nos manda en la palabra. Él anda buscando, dice, los adoradores. Hermano, yo me ponía a imaginar, me imaginaba esta tarde cómo es cuando nosotros buscamos algo que necesitamos. Hermano, yo le he mirado a mi mujer que cuando necesita algo, hermano, se recorre toda la ciudad y hasta que no lo consigue, hermano, no deja de buscar. Así el Señor te está buscando a ti y me está buscando a mí para que le adoremos, para que levantemos, hermano, la voz, para que levantemos nuestro corazón y le adoremos en espíritu y en verdad. Por eso en esta noche yo le digo, le exhorto, hermano, a que se deje encontrar del Señor en una verdadera adoración, en espíritu y en verdad. La palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo, cuando iba a ser llevado al cielo, les dijo a sus discípulos: tranquilos, no se preocupen, que ustedes no van a quedar huérfanos. Yo les voy a mandar a otro, al Consolador. Ahí está el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús que quedó en la tierra para que nosotros podamos ser consolados, para que nosotros podamos ser guiados. Y ese Espíritu que habla aquí la palabra es el mismo Jesús. Nosotros tenemos que adorar al Padre en Jesús. Él es la fuente de nuestra adoración. Y dice: y en verdad, la palabra de Dios dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, lo que nos está diciendo la palabra es que Dios está buscando que le adoren en Jesús, que nosotros debemos meter nuestra adoración en Jesús. Esa tiene que ser, hermano, la fuente de nuestra adoración. Por eso les decía que la adoración no es música, no es canto. La adoración es un corazón rendido al Señor, rendido a nuestro Padre a través de Jesús, porque Jesús es el único que cambia nuestro corazón. Ay, hermano, recordemos cómo era nuestro corazón antes de llegar a Jesús. Él lo transformó y ahora podemos decir que adoramos al Padre en espíritu y en verdad. Y eso es lo que está buscando el Señor. ¿Para qué? Para que la hora que venga nosotros podamos ser llevados, arrebatados al cielo, a las nubes. Y quiero leer otro pasaje donde vamos a poder entender qué es la verdadera adoración.
Habacuc 3:17 dice: aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos, mire lo que dice: con todo yo me alegraré en el Señor y me regocijaré en el Dios de mi salvación. Hermano, qué tremendo ese adorador que era Habacuc. Usted se puede imaginar ahí en el pasaje, hermano, si usted ha leído la Biblia, aquí está hablando un tiempo antes de que Israel entrara en el periodo de esclavitud por medio de Babilonia. El profeta sabía que si Israel era tomado por Babilonia, hermano, le dice, iban a quitar todo. El profeta sabía que así venga, hermano, una sequía como en los tiempos de Israel se presentaba, hermano, él se iba a regocijar y iba a estar alegre en el Dios de la salvación. Hermano, déjeme decirle que un verdadero adorador no depende de las circunstancias externas, sino que su corazón está rendido al Padre y confía totalmente en Él, sin importar las condiciones que estén a nuestro alrededor. ¿Cuántos queremos ser adoradores en espíritu y en verdad? Hermano, aquí el profeta está diciendo: aunque la higuera no eche brotes ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falte las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos, aunque venga otra cepa, hermano, con todo, dice, yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Hermano, déjeme decirle que un verdadero adorador, denle un aplauso al Señor, no depende de las circunstancias externas. Y es maravilloso ver, hermano, mirar algunos personajes, hermano, que se convirtieron en adoradores en espíritu y en verdad. Personas como Job, hermano, siendo un hombre económicamente que lo tenía todo, y de un momento, hermano, dice la palabra que en un día, hermano, imagínense cuánto había trabajado Job para conseguir todo lo que él tenía. Años, como usted y yo de pronto hemos trabajado años para obtener muchas de las cosas que tenemos, pero dice la palabra que él en un día perdió todo, toda la riqueza, hermano, que él tenía material la perdió, y aún, hermano, sus hijos fueron muertos. La única que le quedó fue la mujer, y hermano, la mujer no es que ayudaba mucho, porque la mujer le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Ay, Dios mío, qué ayuda, ¿no? Estando en esas circunstancias tan tremendas, hermano, uno espera que lo aliente y que le diga: tranquilo, vamos a salir adelante. No, pero las palabras de ella fue: maldice a tu Dios y muérete. Mire que Job, hermano, pasó esos momentos difíciles, pero mire lo que dice el libro de Job 1:20. Dice: Job se levantó, rasgó sus vestidos en señal de dolor. Claro que le dolía, ¿no? Como todos, cuando perdemos algo nos duele. Dice: después se rasuró su cabeza y se postró en el suelo para adorar. ¿Quién tiene, hermano, ganas de adorar en esas circunstancias? Pero nosotros, hermano, tenemos que tener ese corazón, que sin importar las adversidades en nuestra vida, postrémonos delante del Señor a darle gracias, a levantar nuestras manos y decirle: gracias, Señor, aún por el tiempo de adversidad, por el tiempo de prueba. Lo que te pido, Señor, es que tengas misericordia y que Señor, no pongas esta prueba más difícil de lo que yo pueda soportar. Eso es un adorador, el que esté confiado totalmente de que Dios, hermano, lo va a sacar de ese momento. Job, dice la palabra, que después de que le pasó tanta calamidad, fue bendecido, y grandemente, hermano, Dios le devolvió. ¿Pero por qué? Porque él tenía un corazón de adorador. Amén. Un corazón que no se movía por las circunstancias que estaban a su alrededor. Usted está mirando ahí también la vida de José, hermano. José, aquel joven que fue sacado, hermano, rechazado, vendido,
sobre él injurias, calumnias, injusticias. Todo, hermano, le cayó a José. Pero déjeme mirar, hermano, en la palabra que él en ningún momento renegó del Señor, ¿verdad? O dijo, oh, ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo te alabo, te bendigo, hermano. Él dice la palabra que siempre estaba dependiendo del Dios de su salvación, aún en tiempos de la prueba. El hermano dependía totalmente del Señor. Y eso es lo que Dios quiere en nuestra vida como creyentes, que dependamos totalmente de Él, con un corazón rendido, hermano, a la voluntad del Señor, con un corazón obediente a la palabra del Señor. Así nosotros vamos a tener victoria en todo lo que hagamos, hermano. Por eso el Señor dice que anda buscando esos adoradores que le crean a Él. El Señor dice que anda buscando a esos adoradores que, a pesar de lo que está pasando en el mundo, usted pueda decir, el Señor es mi protector, el Señor es mi ayudador y el Señor es mi proveedor. Ese es un verdadero adorador, hermano. Y dice la palabra que Él lo anda buscando. Mire, el libro de Habacuc, el que estamos leyendo, dice que Habacuc significa uno que abraza, hermano. ¿Cuántos queremos abrazar al Señor en medio de la dificultad? Todos, hermano, yo creo que tenemos que hacer eso. Eso fue lo que hizo Habacuc. Aunque la higuera no florezca, aunque no haya vacas, aunque no haya ovejas, con todo yo te bendeciré, Señor. Y abrazó la esperanza en el Dios de su salvación. Nosotros tenemos que convertirnos como Habacuc, hermano, que abracemos al Señor en la bendición, pero también abracemos las promesas, abracemos, hermano, al Señor en medio de las dificultades. Porque déjeme decirle, hermano, que muchos creyentes, cuando viene la dificultad, sueltan al Señor y se ofenden y dicen, Señor, ¿por qué me pasa esto? Señor, ¿por qué es que yo no entiendo? No, es que al Señor no hay que entenderlo, hermano. Al Señor hay que obedecerlo y decirle, conforme tu voluntad, así yo voy a ser, agradable y perfecta, así no me parezca a mí. Ese es un verdadero adorador, el que se somete totalmente a la voluntad del Señor. Amén. Mire, cuando Habacuc, hermano, abraza al Señor, mire lo que manifiesta él en medio de esa dificultad. Él decide confiar y gozarse en Dios. ¿Cuántos queremos eso, hermano? Yo quiero que esta noche, hermano, usted se convierta en un adorador. ¿Cómo? Confiando, gozándose en el Señor, abrazándolo. Y mire cómo comienza Habacuc, dice, aunque, y el versículo 18 dice, con todo me gozaré en el Señor. Usted puede pasar por diferentes pruebas, aunque vengan las dificultades, aunque vengan las pruebas, aunque venga la escasez, aunque venga, hermano, la falta de salud, usted tiene que decir, con todo me gozaré en el Señor. Cuando nosotros nos convertimos en unos verdaderos adoradores, hermano, nada de lo que pasa en nuestra vida nos desvía del propósito de Dios o nos aparta del camino del Señor. Por eso el Señor anda buscando esos adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Mire, la adoración se centra en la esencia y poder de Dios mismo. Por eso podemos ver la fuerza de la fe del profeta Habacuc. La razón de su alegría, de su gozo, era Dios mismo, no la bendición. Ay, hermano, ¿cuál es nuestro gozo? Le pregunto yo en esta noche. ¿Cuál es nuestro gozo? ¿La bendición que Dios te ha dado o es la presencia? Es el saber que Dios está con nosotros. Así no obtengamos lo que nosotros le pidamos a Él, pero sabemos que Él, hermano, no acorta el brazo poderoso y dice, hijo mío, eres tú, yo estoy en medio de ti. Hermano, un verdadero adorador no depende de la bendición. Solamente, hermano, dice como el rey David, prefiero un día que estés conmigo, así no tenga la bendición, hermano. Eso es lo que busca el Señor en nuestro corazón. Porque hoy en día, hermano, muchos buscan al Señor solamente por la bendición, por la prosperidad, por la salud. Buscan el milagro del Señor, no al hacedor de milagros. Y nosotros, como verdaderos adoradores, tenemos que buscar
al que hace los milagros, no el milagro, no la bendición. Tenemos que buscar, hermano, el gozo del Señor en nuestro corazón. Mira, es interesante mirar que Habacuc también significa hierba fragante, hermano. ¿Cómo sería Habacuc para Dios, que dice que lo olía como una hierba fragante? Todo lo que hacía Habacuc, hermano, le agradaba a Dios. Y nosotros tenemos que buscar como adoradores ser ese incienso agradable delante del Señor. Que cuando usted ore, el Señor diga: ahí está mi hijo adorando, ahí está mi hijo orando. Que cuando usted, hermano, alabe, el Señor reciba, hermano, esa alabanza, esa adoración, ese fruto de labios que confiesan su nombre como una ofrenda grata, como un olor fragante. Porque usted y yo somos perfume, hermano, a los pies del Señor. Y ayer, hermano, compartíamos un momento con los jóvenes el devocional. Le decía, después de haber compartido con ellos, le decía: mire que le preguntaba a la joven que compartió la palabra, le decía: ¿cuánto estás dispuesta tú a dar por el Señor? Porque aquella mujer, hermano, que derramó el perfume a los pies del Señor, los enjugó con los cabellos, y hermano, y lavó sus pies con las lágrimas. Aquella mujer dice que tenía un perfume que costaba, hermano, alrededor de unos, en el precio de hoy, unos 10 millones de pesos. Y hermano, esa mujer apenas mira a Jesús, dice que quiebra el perfume, lo derrama. ¿Cuántos de nosotros, hermano, estamos dispuestos a derramar nuestro corazón el olor fragante al Señor? ¿Estás dispuesto tú hoy a convertirte en un adorador, que le des el tiempo, hermano, sin medida al Señor? ¿Estás dispuesto a convertirte en un verdadero adorador, que le des todo su corazón al Señor? Porque déjeme decirle que esa mujer, ese perfume, según las costumbres israelitas, ella lo estaba guardando para el día que se casara. Ella se iba a ungir con ese perfume para presentarse delante de su esposo. Pero a ella no le importó. Eso era tan preciado, hermano, en las mujeres de Israel, que cuando ella vio a Jesús, hermano, no le importó y derramó ese perfume de tan alto precio, de tan significado para su vida, lo derramó a sus pies. Y hermano, ahí nosotros miramos qué es lo que estamos brindándole al Señor. ¿Le estamos brindando lo más preciado o le estamos dando lo que nos sobra? Un verdadero adorador, hermano, se derrama totalmente, se quiebra delante del Señor, se pone a sus pies. Nosotros podemos decir: Señor, recibe nuestra vida en olor fragante al Señor. Mire que Habacuc significa eso. Significa, hermano, hierba fragante. Y esta mañana escuchaba que hubo un hombre que está en la Biblia, pero poco se habla de él. Enoc, dice la palabra, que caminó con Dios 365 años. Y dice la palabra: y se agradó el Señor de Enoc, que él no, ¿qué dice la palabra? No vio muerte. En pocas palabras, fue arrebatado. Se agradó tanto el Señor de ese hombre, de Enoc. Fue tan fragante Enoc a los ojos del Señor, que él fue llevado al cielo sin ver muerte. Usted y yo tenemos esa esperanza, hermano. Cuando nos convertimos en verdaderos adoradores, cuando le agradamos al Señor con nuestra vida, hermano, créame y déjeme decirle que la promesa del Señor se cumplirá. Que los que estemos vivos, hermano, seremos arrebatados a las nubes para desposarnos con nuestro amado. Y los que estemos durmiendo, dice, seremos levantados en un abrir y cerrar de ojos. Sea que usted esté vivo o sea que usted esté durmiendo en el Señor, usted va a llegar delante de la presencia. Pero si se convirtió en un verdadero adorador, en espíritu y en verdad. Y es interesante ver que fueron 365 años de que Enoc agradó a Dios. ¿Cuántos días tiene el año? 365 días. Así tenemos que agradarle al Señor.
todos los días de nuestra vida, no solamente los domingos, los sábados y los miércoles que vengo, los martes que vengo al culto, sino que nuestra vida, hermano, como adorador, como un verdadero adorador, sea diario agradándole al Señor, para que la promesa de Dios se cumpla en nuestras vidas y podamos, hermano, no ver muerte, sino ser arrebatados al cielo con nuestro amado. Mire qué maravilloso es, hermano, convertirnos en esos adoradores en espíritu y en verdad. Mire, ya miramos que Habacuc significa el que abraza, es decir, uno que ama, uno que se aferra a Dios en su estilo de vida. ¿Cómo debemos abrazar al Señor? ¿Cómo debemos agradar al Señor? Con el estilo de vida que nosotros presentamos delante del Señor. Es que, hermano, déjeme decirle y perdóneme, ser cristiano no es venirse a sentar aquí, hermano. Ser cristiano es agradar al Señor. Ser cristiano es aferrarse a Dios con un estilo de vida. Él, cuando lo vea como usted camina aquí en la tierra, así como caminó Enoc, diga: ese es mi hijo y yo me agrado de él. Eso es lo que nosotros debemos buscar como adoradores, hermano. Porque si no nos convertimos en unos religiosos, porque si no nos convertimos como aquellos hombres que encontró Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, que iban todos los sábados a las sinagogas, no faltaban un sábado, hermano, pero en su corazón no había nada, hermano, solamente pura letra. Y la letra dice la palabra que mata, pero el espíritu vivifica. Y por eso el Señor anda buscando adoradores en espíritu y en verdad, que le adoren así como Él se agrada. Amén. ¿Cuántos queremos eso en esta noche? Mire, la adoración es un estado espiritual, hermano. Entonces la adoración no es un estado de ánimo. Yo voy a adorar ahora que tengo ganas y pues estoy de buen semblante porque me ha ido bien. Entonces levanto mi adoración al Señor y lo exalto y le digo: gracias, Señor. No, la adoración no es un estado de ánimo. Dice que es un estado espiritual en el que el ser humano establece una comunión con Dios. ¿Qué tenemos que establecer, hermano, como adoradores? Una comunión, una comunicación con Dios. Hermano, no miremos a Dios lejano, hermano. Dios está más cerca de lo que usted cree en su vida y en mi vida. ¿O por qué cree que estamos aquí, hermano, disfrutando de la misericordia del Señor? Es porque Dios está cerca de nosotros, guardándonos, dándonos la misericordia cada mañana, hermano, lavándonos con su sangre preciosa cada día, que todos los días pecamos, hermano. Eso tenemos que entenderlo y tenemos que establecer, hermano, por eso esa comunión íntima con Dios. Mire, adorar significa amar al extremo. Hermano, nosotros debemos amar al Señor al extremo. ¿Cuántos se han enamorado, hermano? Son casados, me imagino que todos, ¿verdad? ¿Cómo amaba a su esposa? Al extremo, hermano. Y ahora también la sigue amando al extremo, en el nombre de Jesús. Y si nosotros lo podemos hacer con alguien terrenal, hermano, que nos puede fallar, que nos puede, hermano, de pronto ofender, que nos puede, hermano, de pronto hacer daño, ¿cómo no lo vamos a hacer, hermano, con nuestro Padre Celestial? Que Él dice que anda buscando siempre el bien, que los pensamientos de bien que de Él, Señor, para nosotros son de bien, de bienestar, de misericordia. ¿Cómo no lo vamos a amar al extremo? Lo que pasa es que miramos a Dios muy lejos. Lo miramos a Dios como inalcanzable. Lo miramos a un Dios como un Dios terrorífico. Dice la palabra que Dios es amor. Y los que le aman en espíritu y en verdad, le tenemos que amar. Amén. Cuando nosotros entendemos eso, nos convertimos en adoradores. Empezamos a amar al Señor por sobre todas las cosas, hermano. Cuando usted entiende que Dios es amor y que debemos darle ese amor al extremo, usted lo ama más que a sus hijos, más que a su esposa, más que a su trabajo, más que a su casa, más que a su carro, más que a sus amigos. ¿Cuántos queremos eso para nuestras vidas, hermano? Yo creo que es necesario amar al Señor al extremo.
Cuando nosotros amamos al extremo al Señor, Él nos va a añadir lo que nosotros necesitemos, hermano. Amén. El problema es que a veces amamos más las cosas materiales que a Dios. Déjeme decirle que cuando nosotros hacemos eso, Dios no se agrada. Porque Dios, dice la palabra, que es un Dios celoso. Él anda buscando adoradores que le amen al extremo, que Él sea el primer amor, que Él sea el primero en su vida, que usted le dedique, hermano, lo primero a Él y lo mejor a Dios, hermano. Eso hace el verdadero adorador en espíritu y en verdad. La adoración es la intención interna del ser humano, un estado, un estilo de vida de obediencia a la fe y a la palabra del Señor. Pastor, qué difícil que es obedecer la palabra del Señor, pero no es imposible. El verdadero adorador, hermano, se va tanto al extremo, hermano, que depende de lo que el Señor le ha prometido y depende de lo que el Señor nos ha dado, depende de la obediencia a Él. Por eso es tan importante que nosotros busquemos ser adoradores de espíritu y en verdad. La adoración está relacionada con la manera de conocer a Dios. Un verdadero adorador conoce cómo piensa Dios, conoce cómo siente Dios, conoce qué le agrada, conoce qué le desagrada. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a la samaritana: ustedes adoran a quien no conocen, nosotros adoramos, o yo adoro a quien conozco. Por eso le dijo: la salvación viene de los judíos, porque nosotros conocemos al Padre. Yo conozco al Padre y el Padre me conoce, decía el Señor Jesucristo. Y para convertirnos en un adorador al extremo, en ponerle al Señor en primer lugar, en poner nuestra vida, nuestro corazón a Él, tenemos que conocerlo. Usted no puede adorar, usted no puede darle reverencia, usted no puede exaltar, no puede dirigir su palabra a alguien que no conoce. Por eso cuán importante es conocer los pensamientos de Dios, lo que Dios sienta, lo que Dios le agrada, lo que Dios quiere para nuestra vida. Porque así va a ser más fácil adorarlo al Señor. Si lo conocemos, usted, hermano, rinde su corazón a Él, se derrama como ese perfume, abraza al Señor. En medio de las circunstancias que esté pasando, usted siempre va a tener en su boca una palabra de exaltación para el Señor. Amén. ¿Y cómo vamos a lograr esto en la práctica? ¿Cómo logramos este estado sin importar lo que esté pasando en nuestro alrededor? 3 puntos, hermano, para convertirnos y para poder poner esto en la práctica. El primero, Primera de Corintios 2:11, dice la palabra: porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el espíritu de Dios. A ver, ¿cómo vamos a agradar al Señor? Hermano, atrayendo al Espíritu Santo, haciendo que el Espíritu Santo habite dentro de nosotros. En pocas palabras, tenemos que nacer de nuevo. Recuerda, hermano, Jesús que le dijo a aquel hombre que estaba, hermano, siguiéndolo a escondidas. No sé si se acuerda, hermano, de aquel hombre que lo siguió en la oscuridad a Jesús porque tenía miedo de adorarlo por lo que iban a pensar los hombres, por lo que iban a pensar los fariseos. Dice la palabra que él a la oscuridad le fue y le preguntó al Señor: ¿cómo puedo yo nacer de nuevo? Y el Señor le dijo: te es necesario que nazcas del agua y del Espíritu. ¿Para qué? Para que el Espíritu de Dios esté dentro de nosotros y nosotros podamos conocer. Hermano, cuando el Espíritu del Señor está dentro de nosotros, nosotros podemos conocer los pensamientos de Dios, las intenciones de Dios, y ahí nuestra vida va a ser victoriosa. Vamos a poder obedecer la voluntad del Señor. Si no conocemos los pensamientos, si no conocemos el Espíritu de Dios, no lo vamos a poder adorar. Por eso es necesario que el Espíritu Santo more en nosotros. Cuando el Espíritu está dentro de nosotros, podemos responder a la adoración. Cuando el Espíritu Santo está en nuestro corazón, podemos responder al Padre en adoración. Si no, no, hermano.
Si no, hermano, miramos como aquella mujer que lo miró a Jesús ahí en el pozo y dijo: este es un judío más. Pero cuando él habló de adoración, hermano, le dijo: me parece que tú eres profeta, me parece que tú eres el Salvador. Hermano, cuando el Espíritu Santo se revela en nuestra vida, está en nuestro corazón, nuestra percepción a Jesús cambia y nuestra adoración a Él cambia. Nosotros nos convertimos en adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Mire, el Espíritu Santo dentro de nosotros es quien fortalece la adoración. ¿Está usted cansado? Reciba el Espíritu Santo de Dios y usted se va a fortalecer para adorar, para dar gracias al Señor, para levantar su corazón, para derramar su vida, para abrazarlo al Señor. Él es el que nos fortalece. Activa, hermano, la adoración en nosotros. Como dice la palabra, que el Espíritu Santo es como fuego, enciende lo que está dentro de nosotros. Y hermano, y nosotros adoramos al Señor. Activa, hermano, el Espíritu Santo activa el espíritu del hombre y se vuelve en una común unión para Dios. Nosotros adoramos al Padre en espíritu y en verdad. Si no, hermano, cuando no estamos activados, usted cualquier cosa que le pase lo va a desanimar. Y usted va a decir: no, es que yo voy a la iglesia, pero allá no pasa nada. ¿Será la iglesia? ¿Será la palabra? ¿Será el pastor? ¿O será que dentro de nosotros no está activado el Espíritu Santo? Hay que pensar eso, ¿no, hermano? Porque el Espíritu Santo, hermano, Él obra donde usted le permite que obre. Si no, Él no entra, hermano. Por eso tenemos que revisar nuestro corazón y decirle al Señor que active el Espíritu Santo para que vivifique la adoración al Padre. ¿Cuántos de nosotros, hermano, cuando estamos en esos momentos difíciles, vamos y buscamos otras personas y no buscamos la dirección del Espíritu, no adoramos al Padre en espíritu y en verdad? Sabe que el Padre nos puede dar, hermano, mucho más de lo que nosotros le podemos pedir, y mucho más de lo que nosotros necesitemos, y mucho más de lo que nosotros entendamos, pero tiene que estar el Espíritu dentro de nosotros. Si no, usted va a buscar al gota a gota para que le solucione los problemas económicos, va a buscar al brujo, a la bruja, para que le solucionen los problemas sentimentales, y no busca al que verdaderamente tiene la solución en las manos. Pero si usted le adora en espíritu y en verdad, denle un aplauso al Señor. Entonces, en la práctica, ¿cómo lo vamos a lograr? Primero, naciendo de nuevo, naciendo en el Espíritu Santo de Dios, no en la voluntad de carne, ni en carne, sino en el Espíritu Santo. Amén. En segundo lugar, Romanos 12:1 dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Cómo vamos a comprobar? Con una mente centrada en Dios. Mire, la palabra dice: tomando en cuenta las misericordias de Dios, le rogamos que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo al Señor. ¿Cómo nos vamos a convertir en verdaderos adoradores? Cuando nuestro cuerpo, nuestra mente estén centradas en Dios, que Él sea el centro de tu vida. Hay una canción que dice: el centro de todo es Jesús. El centro de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro andar, de nuestro pensamiento tiene que ser Jesús. Así nosotros vamos a adorar al Señor en una verdadera adoración espiritual. Pero si nosotros nos amoldamos al mundo, si nos transformamos al mundo, si nuestra mente no es renovada, no podremos comprobar la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Sabe por qué muchos les cuesta, hermano, acatar la voluntad de Dios? Que su mente no está centrada en las cosas espirituales, sino está moldada
a las condiciones del mundo. Y cuando usted quiere, hermano, vivir espiritualmente, la mente que no está centrada en Dios te dice lo contrario de lo que te dice la palabra del Señor. ¿Por qué tenemos que buscar o ser adoradores en espíritu y en verdad con una mente centrada en Dios? Porque así vamos a poder comprobar la voluntad agradable y perfecta del Señor. Alguien me decía esta semana: pastor, yo no puedo entender a Dios. Mi esposo era pastor y murió. Y hermano, es difícil comprender, ¿verdad?, los designios de Dios. Pero cuando nosotros, hermano, tenemos un corazón derramado al Señor, cuando nosotros tenemos un corazón, hermano, dedicado a Él, nosotros podemos decir: Señor, no entiendo tu voluntad, no entiendo tus designios, pero los voy a obedecer y los voy a acatar. Así sea difícil para mi alma, así sea difícil para mi vida. Yo sé que tú tienes un propósito, yo sé que tú tienes un plan maravilloso para mí, para mi vida, para mis hijos. Lo voy a acatar y vas a tener paz en su vida. Tu mente va a estar centrada en las cosas espirituales. Porque si pensamos como piensa el mundo, decimos: pero ¿cómo? Dios es malo. Pero ¿cómo? Dios no tiene misericordia. Mire, dejó una viuda, dejó unos hijos. Pero cuando nos convertimos en adoradores en espíritu y en verdad, podemos acatar la voluntad de Dios, así a nosotros no nos parezca o nos parezca descabellada, hermano. Nuestro pastor, y esto me tocaba mucho, cuando él perdió a su hijo, cuando apenas tenía 12 años, dice que no entendía por qué Dios se lo había llevado. Pero cuando él entró en una adoración íntima, Señor, y él cuenta y dice que el Señor le dijo que él lo estaba guardando de esta generación perversa. Hermano, qué maravilloso es cuando nosotros aprendemos a oír la voz del Señor, a acatar su voluntad. Trae consuelo a nuestra vida, ¿verdad? Qué maravilloso que le diga a uno: tranquilo, no te preocupes, tu hijo está en mi presencia y yo lo he guardado, hermano, lo he guardado de estos días malos. Hermanos, maravilloso. Pero nosotros debemos tener esa mente centrada en las cosas espirituales para poder entender la voluntad agradable y perfecta. Y en tercer lugar, Salmo 51:17 dice: el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. ¿Qué necesitamos? Un corazón quebrantado y un corazón arrepentido. Para ser adoradores en espíritu y en verdad, tenemos que tener un corazón arrepentido y quebrantado. Mire, cuando el rey David estaba lleno de culpa en su corazón por el pecado que había cometido con Betsabé, no pudo adorar al Señor. Recuerde que él estaba, hermano, en un estado difícil. No podía adorar, sentía que Dios estaba lejos de él. Pero cuando el rey David quebranta su corazón, le pide perdón al Señor, hermano, ese hombre se levanta en adoración al Padre y empieza a comprender los designios de Dios para su vida. Hermano, no dejes que el pecado, que la falta de arrepentimiento te aleje de la adoración a Dios. Por eso todos los días tenemos que presentarnos delante del Señor y decirle que nos perdone todos nuestros pecados, que nos dé un verdadero arrepentimiento, no remordimiento, sino un verdadero arrepentimiento delante del Señor. ¿Para qué? Para convertirnos en adoradores en espíritu y en verdad. Porque el Señor dice que los anda buscando. Usted puede levantar su mano en esta noche y decirle: Señor, aquí estoy, Señor, aquí estoy. Yo soy un adorador en espíritu y en verdad. Y hoy dígale al Señor, ahí donde usted está, puede ponerse sobre sus pies: yo necesito lograr ese estado de adoración, ese estado de amarte al extremo. Dígale al Señor. Por eso en esta noche, Padre, te pido en el nombre de Jesús que me permitas nacer de nuevo, Señor.
Hoy te pido, Señor, que tu Espíritu sea habitando dentro de mi corazón para poder responder a esa verdadera adoración. Queremos conocerte, mi Dios, porque si no te conocemos, no te podemos adorar.